toca turno para hablar de otro egresado de Ohio State. Aplausos, por favor. Esa universidad como que suele producir un buen número de jugadores de NFL. Pero bueno, en fin. Y también del segundo wide receiver de segundo año del que voy a estar hablando y compartiéndoles qué tanto me entusiasma para este 2023. Hablando propiamente de rankings, he colocado a Chris Olave en el puesto de wide receiver 14. En el mismo grupo que el otro wide receiver de segundo año del cual ya hablamos, Garrett Wilson. También en el mismo grupo que Jalen Waddle, Devonta Smith y DK Metcalf. Esto quiere decir que lo tengo con cierto potencial para ser un top 12. Y vamos a ver por qué. En el 2022 tuvo la mejor marca de puntos fantasy por juego con 13.2 entre los novatos el año pasado. En 11 de 15 juegos tuvo al menos 6 targets y en 6 juegos sin Michael Thomas ni Jarvis Landry tuvo un target share de 28.9. Es decir, casi una tercera parte de todos los targets de los Saints fueron a Olave en esa determinada situación. Y todo esto, lo que van a escuchar en cuanto a métricas de oportunidad, productividad y eficiencia, fue teniendo de quarterback a Andy Dalton y no una de las mejores situaciones ofensivas. En cuanto a oportunidad se refiere, Olave terminó como el wide receiver 15 en target share con un 26.7%. Fue el wide receiver 20 en targets. Fue el wide receiver 9 en promedio de distancia de target, lo que se le conoce como el A-dot, y él fue el wide receiver 4 en targets profundos. En cuanto a productividad se refiere, fue el wide receiver 17 en yardas recibidas. Pero lo que más entusiasma con Chris Olave fue su eficiencia. Y yo sé que en estos perfiles fantasy, no solo de este año, sino desde que empezó la serie de perfiles fantasy, lo que más nos entusiasma para proyectar una buena temporada fantasy son estas métricas de eficiencia, porque los jugadores más eficientes terminan siendo regularmente los más efectivos y los más buscados y los que tienen más volumen. Bueno, en esas métricas, Chris Olave ha tenido una de las mejores temporadas de un wide receiver novato. Fue el wide receiver 10 en yardas por ruta recorrida. Esto es en un mismo rango que wide receivers como Davante Adams, CeeDee Lamb, Keenan Allen y Devonta Smith. Nada más. O sea, está muy bien arropado en esta métrica lo que hizo Chris Olave. Fue el wide receiver 11 en promedio de yardas de separación por ruta recorrida y el wide receiver 18 en puntos fantasy por juego por ruta recorrida. Todo esto nos dice que Chris Olave simplemente demostró lo que sabíamos, que era el mejor recorredor de rutas de esta generación. En cuanto a puntos fantasy se refiere, quizá no entusiasme mucho que haya terminado como el wide receiver 27 en puntos fantasy por juego, pero esos son números muy saludables para un novato, no en la mejor situación, y es una producción similar a la que tuvieron DK Metcalf, Deebo Samuel y Terry McLaurin. Insisto, Chris Olave está en un muy buen grupo de wide receivers. Y hablando de lo que puede ser su panorama para el 2023, primero que nada, lo más obvio es la evolución natural que tiene un receptor en su segundo año en la liga. Sobre todo esos wide receivers que fueron seleccionados en la primera o segunda ronda, que tienen capital del draft, que sabemos que tienen muchísimo talento. Se va a consolidar como la opción primaria en el ataque aéreo de los Saints. Lo hizo ya desde la temporada pasada. Además, también la mejora obvia en la posición de quarterback. Pasará de recibir pases de Andy Dalton a los de Derek Carr. Y para muchos quizá el nombre Derek Carr no llame mucho la atención.
pero sí es un mucho mejor quarterback que lo que fue Andy Dalton. Y creo que con la presencia de Derek Carr, los Saints están listos para incrementar la cantidad de jugadas de pase por juego. No quiero comparar a los wide receivers, pero ya hemos visto cómo Derek Carr en el pasado pudo alimentar a un wide receiver 1, es decir, un wide receiver top 12 en fantasy. Y sí, me refiero a Davante Adams. Y también creo que es factible pensar en una regresión positiva de touchdowns por parte de Chris Olave. Olave fue uno de 3 wide receivers en tener al menos 1000 yardas recibidas y anotar menos de 5 touchdowns. Terminó con solo 4. Creo que su piso es dar números similares a los del 2023, es decir, un wide receiver probablemente 2 sólido, con inconsistencia, aunque creo que la inconstancia se va a ir en su segundo año de NFL, va a ser mucho más constante, y su techo es estar entre los 8 mejores. Y eso es hablando del upside, porque creo que su rango de posibilidades real es ser top 12. Pero si vamos a hypear a los jugadores, hay que hypearlos bien. Por eso digo que puede ser top 8. Top 12 me parece muy, muy factible que lo sea. Lo tengo como wide receiver 14. Su situación actual es inmejorable. Está siendo seleccionado como el wide receiver 17 en el pick 4.09. Que alguien me diga qué hace Chris Olave siendo seleccionado en la ronda 4 de drafts en fantasy fútbol. Es imperdonable. Es una ganga. Digo, qué bueno para nosotros. Pero, es más, si nosotros estamos haciendo esos mock drafts, no deberíamos de dejar pasar a Chris Olave de ronda 3. Yo me sentiría extasiado con Chris Olave en la ronda 3. Imaginen un inicio Ja'Marr Chase, Nick Chubb, Chris Olave. O un inicio Justin Jefferson, Jalen Waddle, Chris Olave. ¿Qué tal? Y luego te haces de 2 running backs cuando quieras y gustes. ¿Qué más da? Creo que el ADP de Chris Olave se tendrá que establecer en la ronda 3 eventualmente. Y probablemente principios de ronda 3. Creo que esta tendencia que vamos a ver en el 2023 de abalanzarnos por los wide receivers, relegando un poco a los corredores, hará que Chris Olave termine, digo, espero que no, pero con ADP de finales de ronda 2. Porque es muy factible que en las primeras 2 rondas, dentro de los primeros 24 picks, tengamos 15, 16 wide receivers seleccionados. Y si eso sucede, Chris Olave no va a salir de la segunda ronda. Así que si por algo, en su draft en agosto, consiguen a Chris Olave en la tercera ronda, tómense una pausa, destapen una cerveza y váyanse a dar la vuelta a la cuadra para festejar. No se vayan de sus drafts sin Chris Olave.